Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro video del canal. ¿Pueden las personas que te rodean ser un obstáculo para tu desarrollo espiritual? Los entornos sociales y emocionales que frecuentamos juegan un papel crucial en nuestro viaje espiritual, influyendo en nuestro camino hacia una conciencia superior. A veces es necesario tomar decisiones difíciles para nuestro propio crecimiento. Hoy discutiremos los tipos de personas que debemos dejar atrás durante nuestra ascensión espiritual. El primer tipo son aquellos que no pueden o no quieren elegirnos. Ser elegido en las relaciones es un reflejo de alineación espiritual y respeto mutuo. Si alguien no reconoce su valor y no lo elige de corazón, significa que no está alineado con su camino espiritual. Permanecer en estas relaciones puede agotar su energía e impedir su crecimiento espiritual. Reconoce que tu viaje es sagrado y tus relaciones deben apoyar esa misión. Dejar atrás a quienes no te eligieron no es un rechazo, sino más bien una decisión de honrar tu propio valor y alineación espiritual. Al hacer espacio para conexiones más auténticas, permitirás que brille tu esencia espiritual. Al abrir las puertas a relaciones que te inspiran y motivan hacia tu propósito superior, estás eligiendo priorizar tu viaje espiritual como un poderoso acto de amor propio. Esto significa reconocer que mereces estar rodeado de personas que valoren tu luz y te apoyen incondicionalmente. Al aceptar esta verdad y alinearte con relaciones que reflejen tu valor y propósito divino, estás fortaleciendo tu conexión con lo que realmente importa en tu vida. La segunda categoría de individuos que debes identificar y evitar son aquellos que luchan consigo mismos, cuyas batallas internas no resueltas y energía desordenada terminan manifestándose de manera caótica. En tus relaciones, estar cerca de ciertas personas puede impactar negativamente en tu tranquilidad y evolución espiritual. Las personas en conflicto interno muchas veces terminan proyectando sus emociones negativas en ti, creando un ambiente de tensión e inestabilidad. Esto puede dañar su equilibrio emocional y obstaculizar su crecimiento espiritual. Es importante distanciarse de estas personas para proteger su energía y concentrarse en su propio desarrollo espiritual. Si bien la compasión es importante, es esencial priorizar su propia paz y alineación espiritual. Rodearse de personas que estén en armonía con sus objetivos espirituales es fundamental para su viaje. Este entorno de apoyo promueve el crecimiento mutuo y ayuda a su evolución espiritual alejándose de aquellos que están en conflicto consigo mismos. Respeta tu propio camino, mantén la claridad y la calma necesarias para seguir tu propósito divino. Prioriza tu paz y protege tu viaje espiritual de la energía caótica de aquellos que están en guerra consigo mismos. Reconocer y alejarse también de quienes son deshonestos, ya sea consigo mismos o con los demás. Cualquier tipo de deshonestidad puede ser perjudicial e impedir tu progreso espiritual, nublando tu visión y bloqueando tu camino. Es necesario un fuerte compromiso con la verdad y la transparencia, ya que la deshonestidad, ya sea mediante mentiras, engaños o autoengaños, crea un ambiente de desconfianza y confusión. Aquellos que son deshonestos pueden terminar creando una red de falsedades que puede alejarnos de quienes somos realmente y de nuestras metas espirituales. Esta red no solo distorsiona la realidad, sino que también impide el crecimiento y la alineación espiritual al alterar la claridad necesaria. Imaginemos una situación en la que tenemos un amigo cercano que siempre miente, tanto sobre asuntos triviales como importantes. Su falta de honestidad hace que tengas que deducir lo que piensan y dudar de la sinceridad de sus relaciones. Este estado continuo de vigilia e incertidumbre está consumiendo y desviando tu energía de las prácticas espirituales, y el esfuerzo mental y emocional requerido para lidiar con tales relaciones puede resultar en fatiga y distanciamiento de tu misión mayor. Relacionarse con personas deshonestas compromete los propios valores y puede erosionar la autenticidad y la integridad en el camino espiritual. Para mantener el camino despejado y sin obstáculos, es fundamental cultivar relaciones con honestidad y transparencia, rodeándose de personas que valoren la verdad. La confianza y el respeto mutuo que genera esta fundación promueve el florecimiento del crecimiento espiritual. Es esencial reconocer y alejarse de los que se traicionan a sí mismos, que constantemente traicionan sus propios valores, ya que pueden dañar profundamente el camino espiritual y el crecimiento personal. Los traidores internos son personas que constantemente dejan sus convicciones y principios en un segundo plano, generalmente por razones de conveniencia o aceptación. La falta de integridad en las acciones de alguien es un reflejo de la inestabilidad interna que puede manifestarse en las relaciones. Cuando alguien no puede ser fiel a sí mismo, es menos probable que sea leal o digno de confianza con los demás.
La inconsistencia en los valores crea una base de inestabilidad y falta de confianza. Por ejemplo, alguien que habla de la importancia de la honestidad pero actúa engañosamente cuando le conviene no solo socava su propia credibilidad sino que también crea un ambiente de desconfianza. Estar cerca de alguien así puede llevarte a cuestionar tus propios valores y comprometer tus estándares para ajustarte a las inconsistencias de los demás. Esta desalineación puede interferir con tu armonía espiritual y desviarte de tu camino auténtico en las relaciones. Los que se traicionan a sí mismos a menudo proyectan sus conflictos internos en los demás, creando un ciclo de desilusión y decepción. Es posible que prometan apoyo y lealtad, pero fracasen en momentos cruciales, dejándote sintiéndote abandonado y traicionado. Este patrón de comportamiento socava la confianza y genera inseguridad, dañando tu bienestar espiritual. Es fundamental rodearse de personas leales a sus valores para preservar su propia integridad y alineación espiritual. Quienes respetan sus principios crean un entorno de confianza en el que pueden surgir conexiones auténticas. Lo alientan a mantenerse firme en sus convicciones y le brindan una base sólida para construir relaciones significativas. Valora la importancia de la integridad y la coherencia en tu vida, alejándote de los traidores y buscando relaciones con personas firmes en el compromiso con sus principios. Al tomar esta acción, te aseguras de que el entorno espiritual que te rodea sea alentador y acogedor, permitiendo tu crecimiento y éxito en armonía con tu misión mayor, dedicándote ante todo a la lealtad hacia ti mismo y a los demás. De esta manera, tu camino se revelará claro y basado en la sinceridad y la integridad. El quinto tipo de personas por las que preocuparse son aquellas que carecen de amor propio, ya que tienen dificultades para comprometerse plenamente o apoyar su crecimiento espiritual. El amor propio es fundamental para tener relaciones sanas, ya que permite a las personas reconocer su valor, establecer límites y ofrecer apoyo genuino a los demás. Cuando alguien carece de amor propio, enfrenta inseguridades, dudas y falta de propósito, lo que dificulta formar conexiones profundas y significativas. Si tienes un amigo que constantemente habla negativamente de sí mismo y depende de los demás para sentirse valorado, esta necesidad de validación externa puede ser agotadora y distraerte de tu propio crecimiento espiritual. En lugar de tener interacciones que eleven a ambas partes, puedes terminar en una relación unilateral en la que siempre das más de lo que recibes, lo que puede obstaculizar tu progreso y dejarte exhausto e insatisfecho. Las personas que carecen de autoestima a menudo transfieren sus inseguridades a los demás, lo que resulta en un ciclo de negatividad y baja confianza en sí mismos. Es importante rodearse de personas que tengan amor propio para apoyar su crecimiento, ya que aquellos que se sienten inadecuados pueden sabotear sus logros. Es fundamental tener relaciones significativas con personas que ofrezcan apoyo y aliento genuinos, celebrando sus éxitos sin sentirse amenazados. Concéntrate en construir conexiones con quienes te aman y te valoran, dejando de lado a quienes carecen de amor propio para alcanzar tu máximo potencial. Es importante asegurarse de que su viaje de crecimiento espiritual esté rodeado de positividad y apoyo genuino, lo que le permitirá prosperar y cumplir su propósito superior. Es fundamental reconocer y alejarse de los agotadores de energía, que minan constantemente su vitalidad y lo dejan emocionalmente agotado. Estas personas dependen en gran medida de usted para recibir apoyo emocional sin ofrecer nada a cambio, lo que puede resultar agotador, especialmente para aquellos que se encuentran en un viaje de alta vibración. Establecer límites firmes con estas personas es esencial para mantener su equilibrio espiritual y concentrarse en su crecimiento personal. Es importante no permitir que monopolicen tu atención y agoten tu energía, ya que esto puede interferir con tu progreso y tu capacidad para lograr tu propósito superior. Utilice su tiempo y energía emocional para priorizar su propio bienestar. Redirija las conversaciones hacia temas más constructivos, animando a otros a buscar ayuda profesional o desarrollar sus propias estrategias de afrontamiento. Rodéate de personas que correspondan con tu energía y apoyen tu viaje, buscando relaciones mutuamente edificantes. Evite los manipuladores, que utilizan tácticas de manipulación emocional para controlar sus acciones y suponen una amenaza para su integridad espiritual. Al crear un entorno equilibrado y enriquecedor, podrá prosperar y mantener una alta vibración espiritual. Son expertos en hacerte sentir responsable de su felicidad o bienestar, utilizando tácticas como decir que si realmente te importara, harías ciertas cosas o que solo tú puedes ayudarlos. Estas declaraciones están diseñadas para hacerte sentir culpable y obligado a actuar en tu propio interés, ignorando a menudo tus propias necesidades y valores.
Imagina a un amigo que exige constantemente tu tiempo y atención, utilizando la manipulación emocional para mantenerte cerca, recordándote todas las veces que estuvo ahí para ti e insinuando que le debes lealtad y apoyo. Este amigo suele desempeñar el papel de víctima, lo que puede hacerte sentir culpable por tus emociones y decisiones. Cada interacción puede dejarte cansado y en conflicto mientras intentas equilibrar las necesidades de los demás con tu propio bienestar en un viaje espiritual. Mantener la integridad y la autenticidad es esencial, ya que los manipuladores pueden socavar su identidad y dificultar que se mantenga fiel a sus valores y propósitos. Es crucial reconocer estas conductas manipuladoras y establecer límites claros y firmes, comunicando asertivamente lo que estás dispuesto a aceptar. Es esencial priorizar sus propias necesidades espirituales y asegurarse de que sus acciones estén alineadas con su propósito superior. Sé consciente de las tácticas sutiles de los manipuladores y concéntrese en proteger su integridad espiritual, lo que le permitirá permanecer fiel a sí mismo y avanzar en su viaje con determinación y claridad. El octavo tipo de persona del que debes alejarte son los pesimistas, que son demasiado críticos y escépticos con tus creencias espirituales, lo que actúa como una influencia negativa en tu vida. Desalientan tu crecimiento espiritual, creando dudas y obstaculizando tu progreso. Los pesimistas prosperan con la negatividad y cuestionan constantemente la validez de su viaje espiritual, socavando su confianza y haciéndole dudar de su camino. Es importante protegerse de su negatividad para poder seguir creciendo espiritualmente de una manera positiva y constante. Estas personas no son confiables en su apoyo o compromiso con la relación, lo que crea incertidumbre e inestabilidad. Los amigos de Firebeater encajan en este perfil, ya que solo están presentes en los momentos favorables y desaparecen cuando más los necesitas. Esta falta de compromiso mina la confianza y la seguridad en la relación, dejando una sensación de abandono en los momentos más difíciles. Es importante rodearse de personas comprometidas y de confianza, evitando la influencia negativa de quienes actúan de manera inconsistente y errática. Estas personas deben estar a tu lado no solo en los momentos felices, sino también en los difíciles, ofreciéndote apoyo y aliento continuo. Protegerte de personas inestables y poco comprometidas te permitirá crecer y abrazar tu viaje espiritual con confianza. Esto le permitirá seguir evolucionando, sabiendo que cuenta con el apoyo de una persona y una comunidad de confianza. El camino hacia la ascensión espiritual requiere un compromiso firme con la pureza y el crecimiento, y dejar de lado las relaciones que no contribuyen a ello requiere valentía, discernimiento y autoconocimiento. Cuando dejas de lado las conexiones tóxicas, recuperas tu poder y creas espacio para relaciones que nutren y apoyan tu evolución espiritual. Es importante rodearte de personas que te alienten e inspiren, que reflejen tus valores y resuenan con tu espíritu para tu crecimiento. Estas relaciones se convertirán en la base para construir su legado espiritual, permitiéndole concentrarse en su viaje y hacer brillar su luz. Incluso ante momentos de soledad, es fundamental encontrar claridad y fuerza para seguir adelante. Conéctese con otras personas que comparten sus luchas y triunfos, aprenda de ellos y ofrezca su sabiduría, creando una poderosa comunidad de apoyo. Al realizar estos cambios necesarios, te alinearás más estrechamente con tu yo superior y tu propósito divino, demostrando tu fuerza, resiliencia y compromiso con tu evolución espiritual. Ahora es el momento de compartir tu historia, inspirando y guiando a otros en sus propios caminos de despertar y transformación. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente video.